Gracias, presidente. Bueno, es innegable que este es un tema central, sobre todo porque si hay algo que deslegitima la política en nuestro país, es la clara interferencia de grupos económicos para conseguir imponer funcionarios, congresistas, alcaldes, gobernadores en nuestra patria. Y no vamos a decir nada extraño, señor presidente, si señalamos que la gran mayoría de las campañas electorales son financiadas, por supuesto, con intereses económicos muy claros, y que esos intereses económicos después, cuando llegan al cargo, congresistas, alcaldes, gobernadores, los devuelven, señor presidente. Y entonces uno se pregunta dos cosas, señor presidente. En primer lugar, ¿cómo es posible que todavía el Estado peruano no haya podido cortar esa relación entre los grupos económicos y el poder político, señor presidente? Porque efectivamente aquí nadie compra pan para vender pan, como decía una persona que estaba procesada. Nadie va a dar 16,000 soles porque le gusta la cara, pues, del candidato o simpatiza con el partido. Eso es creer, pues, en una ingenuidad absurda, señor presidente. Acá no se puede permitir que haya ese tipo de interferencias y mucho menos que estas interferencias sean anónimas, pues, porque eso es claramente amparar la posibilidad de que el poder económico, pues, corrompa a los futuros elegidos, señor presidente. Pero además hay otro tema que es muy importante y que tiene que ver con un aspecto de principio, señor presidente. Nosotros aspiramos que la gente que incursione en política, incursione por un ideal, incursione porque crea en un programa y porque esté convencido de que este es el camino, esta es la visión de país a la cual se aspira. Pero entonces resulta que acá muchos de los que postulan a algunos cargos tienen que tener la billetera llena, señor presidente, si no, no llegan a ninguna parte. O usted dígame si se puede ser alcalde, gobernador, en muchos de los casos, siendo un maestro, siendo un trabajador asalariado. No, señor presidente. Por eso es que el Frente Amplio se reitera en la necesidad que el financiamiento sea público, señor presidente, y no privado, para que cualquier ciudadano de la patria que tenga prestigio en su localidad, que tenga un recorrido que la comunidad admira y reconoce, pueda llegar a un cargo, y no porque tiene dinero para comprar conciencia, dinero para hacer propagandas abiertas, y el que no lo tiene, pues tiene que mirar, ¿no? Y entonces vamos a seguir teniendo congresos donde el pueblo, señor presidente, que la suda todos los días, no tiene presencia. ¿O acaso en este Congreso tenemos obreros, tenemos muchos maestros? No, señor presidente, la mayoría de las campañas electorales se han comprado, señor presidente. Y ya sabemos que hay empresas mineras y las empresas del Club de la Construcción, porque no ha sido un lapsus del señor Roque Benavides decir que la Confiep ha puesto 2 millones para la campaña de Fuerza Popular. No ha sido un lapsus, señor presidente, y no ha sido el único seguramente, y entonces así no vamos a construir democracia. Por eso nosotros desde el Frente Amplio nos reiteramos en la necesidad de que el financiamiento de los partidos, de las campañas electorales y los partidos políticos sea absolutamente público, señor presidente, y que el aporte privado en todo caso de sus militantes sea absolutamente limitado y real, señor presidente. Y por otra parte, que las campañas se puedan transparentar. No puede ser que recién se pueda objetivar las observaciones en campaña al final de la campaña. Tiene que tener la posibilidad la OMPE y los organismos del Estado de fiscalizar que las campañas sean absolutamente transparentes y no haya ningún aporte indebido, señor presidente. Gracias, presidente. Congresista Lapa. Presidente, a la congresista Marisa una interrupción. Congresista Marisa. Presidente,
Sí, una cosa que ha planteado el congresista Meléndez y que creo que podría ayudar de repente a generar un consenso suficiente con un par de modificaciones precisas. Una sería tratar de reflexionar cómo está hoy la ley frente al tema de aportes anónimos. Hoy aportes anónimos todos están prohibidos. Y también está prohibido entregar dinero en efectivo, no bancarizado, por encima de una UIT. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Cómo puede haber un aporte anónimo por encima de una UIT si se entregaría por el banco? No podría ser, habría manera de identificar. Entonces, lo que se podría plantear es que se coloque como tope una UIT, porque si va a haber un aporte anónimo por encima de la UIT, quiere decir que ese aporte además no ha sido bancarizado. Entonces, podríamos por eso colocar ahí una UIT y de esa manera podría ser una manera de avanzar a lo que está planteando el congresista Meléndez para corregir en esa parte del tipo penal, además de incorporar la penalización por encima de los topes permitidos como se había planteado originalmente. En la parte administrativa, el único punto... Tiene la otra interrupción. El único punto que entiendo realmente podría ser muy crucial era modificar el 34 inciso 5 y simplemente colocar que en lugar de una hayan dos informaciones periódicas y con eso ya podríamos dejar todo lo demás, como creo que es correcto plantear, a una ley de desarrollo que plantee toda la parte de financiación, en particular la financiación que va a ser el Estado a la campaña. Pero por lo menos modificar el artículo 34 inciso 5 para colocar la periodicidad de la entrega de información creo que podría salvar algunas de las apreciaciones de los colegas y con eso generar un consenso mayor. Gracias, congresista Lapa. Continúe, congresista Lapa. Muchas gracias, presidente. Yo quiero iniciar esta exposición acordándome, un líder aprista decía que la plata llega solo. Y hasta ahorita me pregunto, no sé cómo llega esa plata solo. Y el congresista Jorge, con sacrificio se gana la plata como abogado, y efectivamente es así, ¿no? Pero el líder decía que la plata llega solo. Y yo me pongo a analizar este proyecto de ley. Lo que siento es que esta ley viene a este Parlamento del Ejecutivo y ya dijeron también algunos congresistas en la legislatura anterior, también se debatió. ¿A qué me lleva esta reflexión? El abogado, el señor Abanto, señalaba de que financiamiento prohibido de organizaciones políticas no están tipificados, es decir, son atípicos. Y todos los investigados a la fecha, el señor Ollanta Humalatazo, la señora Nadine, la señora Keiko Fujimori, están procesados por lavado de activos. Entonces, con la aprobación de este proyecto de ley, se va a hacer la adecuación del tipo penal. Ese es lo que va a plantear la defensa. ¿Y cuánto es la pena que se está proponiéndose en este tipo penal? No menor de 2 años, ni mayor de 5 años. Eso es lo que hay que decirle al pueblo. Acá no nos engañe de que esto es para prohibición de los partidos, financiamiento de los partidos políticos. No, acá hay un interés. Y eso no lo digo yo, el mismo defensa de la señora Keiko Fujimori ha señalado. Y aún más, el argumento, el fundamento, ¿cuál es? En este mismo Congreso hay un congresista que se ha acogido a colaboración eficaz y ha señalado que efectivamente hay aportes de personas naturales por 10,000, 12,000, 13,000, así sucesivamente. ¿Y qué estamos poniendo en la prohibición de financiamiento? Estamos poniendo hasta 4x4 de UIT, de que es excepto de pena.
no es responsable de pena. Entonces los que aportan hasta aproximadamente 20.000 por persona natural no es tipificado. Ya aquí han señalado, si yo en este caso nomás nada más de Lavajato, hay una lista de aportantes de personas naturales. Entonces, prácticamente todo esto van a ser excepto de pena. Eso es lo que hay que decir al pueblo. Eso es lo que a uno lo preocupa. Y por tanto el Frente Amplio no va a avalar esto. El Ejecutivo también se presta para que haya impunidad, lucha contra la corrupción en nuestro país. Y por eso nosotros hemos dicho que nosotros no vamos a prestarnos a este juego del Ejecutivo y del Legislativo, porque hay mucha gente comprometida en la corrupción. Por eso, señor presidente, voy a dirigirme a mi pueblo de Zona Sur, quechua hablante. Manam ñuqanchik kaymanta, kayta yanapasunchu, kay proyecto leitishkanmi, nichkanku, liu limpio kanga llapa, runakuna, kay juicio Lavajato nisqanpi, la señora Keiko Fujimori, Ollanta, Nadine, etcétera, liukuna, kay liwan, limpio lluqsinqaku, chayta, kaypi, ruwachkaniko. Y chaymi ñuqanchik nisanchik, manam ñuqanchikqa kaymanta yanapasunchu, manam ñuqanchikqa favormanchu votasunchik, contramanmi votasunchik kayta, manam allinchu, llapa suwakunam, mana castiguta munayta munanchu, chaskiyta munanchu kaypi, kay liwan liu. Concluya. Lluqsinqaku polvo y paja, mana imapas cancho, sanción cancho, chaypaq kay ley prestaku, mana allinchu. Y chaymanta ñuqanchik Frente Amplio, manam votasunchichu favor bancay, nichkachi kaymanta. Gracias, presidente. Nada. Congresista Castro Bravo. Congresista Castro Bravo. Sí. Gracias, señor presidente. Lo que aquí estamos viendo, realmente hemos escuchado bastante, varias horas, con una, creo que suprema inocencia de que la política en el Perú es absolutamente transparente y peor que esta reforma vamos a encontrar la salida, la bendición divina y vamos a elegirnos excelentemente bien. Estamos limitando los depósitos bancarios, los de 100 soles, 14.000 soles. Esos son los aportes directos hasta cierto punto. Pero los aportes indirectos, que son los que definen las elecciones, señores, nos hemos olvidado de todo. Solamente les voy a poner un caso. ¿Cómo actúa la SAUDER en el sur del Perú? ¿A quién le dicta aquí? Le dice, hágame una encuesta de nivel nacional. Y en el sur del Perú, que es bastante complicado. Contrata a las mejores encuestadoras y se los da a los candidatos de manera gratuita. Una encuesta que cuesta 500, 600.000 soles y ahí todavía salen digitados los nombres porque nosotros hemos hecho encuestas y sabemos hacer encuestas. Cuando nosotros hacíamos los resultados eran diferentes de lo que sacaban las empresas limeñas. ¿Y qué pasa? Ahí agarran, manejan de una manera artificiosa, señores, para tal número lo apoyas 2 puntos más, al otro lo haces caer 2 puntos menos, etcétera, etcétera. Esa es la política en el país. ¿Qué hace SAUDER? Te pone sus propios funcionarios a trabajar en los planes de gobierno. Y los otros, señores, por eso es de que la política es totalmente elitizada en nuestro país. Te maneja su regalado antojo cada una de las decisiones que quiere tomar la población en general. Por eso que con esta ley, inclusive, los que menos tienen nunca van a llegar al Congreso. Materialmente va a ser imposible porque hoy con esto se legisla para determinado sector, pero los otros que tienen los apoyos indirectos que son fuertes, las empresas que manejan, por ejemplo, en el caso de Moquegua, donde está el propio Vizcarra, sabe que te ponen también, porque
en Moquegua las grandes empresas mineras están hiperconcentradas. Las empresas mineras ahí te ponen trabajadores a su cuenta de planilla. Y ahora ustedes busquen pues uno que te pinte, que te haga la pinta, que viva Tapia. Le va a costar un dineral, pues, ¿no es cierto? Pero el otro lo hace con la cuenta de las empresas que están asociadas o vinculadas a cada uno de ellos. O sea, los aportes indirectos que son de otra característica y de otra manera. Parece que aquí seamos calichines en política. Pregunten a los que saben, a los que conocen. Los medios de prensa también no inducen a la votación. ¿En función de qué? De los intereses. No le pagas. Tú no le pagas, lógicamente no le pagas, pero el empresariado sí le paga y le abona permanentemente, de acuerdo a los intereses que hay, y colocan ellos a sus propios congresistas también, y a los congresistas que quieren. Parece que estamos induciéndonos. Perdón, ¿cuántos minutos por favor nos da en todo caso? Porque lamentablemente estamos yendo a cuatro grandes cosas, incluso los grandes afiches y cartelones que personas totalmente improvisadas que no los conoce nadie aparecen con tremendo y que no saben ni de dónde sacan dinero, sino que esas empresas trabajan en dos sentidos. Trabajan a célebres desconocidos tratando de hacerlos caer de una u otra manera o para que le pongan piedras en el zapato a aquellos candidatos que son buenos, que son probos, que pueden hacer un trabajo importante. Y potencian a otros a los que sí les resulta conveniente, o sea, juegan a 4, 5, 10, es una cartilla no de 4 ases, sino de 20 o de 30 ases. Y hoy se va con la forma de esta reforma política que lamentablemente le ha impulsado Vizcarra porque sabe cómo juegan los grandes, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Los grandes jugadores, ahora las propias ONGs también que tienen su juego propio, ¿quién lo financia? Pregunten ustedes en Arequipa, ONG que maneja, en el sur simplemente para que tengan ustedes idea, que manejan 4 o 5 millones de dólares. Sus propios trabajadores comienzan a hacer campaña política. Y aquí en Lima, ¿cuántas ONG existen? ¿No creen que ustedes que aquí hay muchos vinculados a las ONGs? Que hablan piedras todavía en el propio Congreso y hablan piedras en los medios de comunicación, pero sí les dan acceso a los medios de comunicación. Aquí el Picapiedra también quiere hablar. Señores, esa es la verdad del tema. O sea, estamos yendo por los aspectos absolutamente colaterales, secundarios. Picapiedra no le deja hablar, no deja hablar a uno, pues, porque es la estricta verdad, eso sucede en todo el país. Entonces estamos acá tratando de sacarnos los ojos entre nosotros, cuando ya las cosas están atrás, están detrás las formas indirectas de trabajo de esto, están absolutamente, y que me demuestran por eso, por qué las encuestas nunca aciertan. Nunca han acertado un proceso, solamente en la última semana tratan de ajustar sus cifras, pero han entrado en el proceso de inducción. Continúe. En todo caso, yo creo que hay que ir a los temas de fondo, que quién es el que maneja cada una de estas reformas. Y por eso el propio presidente, el señor del Solar, vinculado de repente a las ONG, no tengo la certeza esa, pero definitivamente, o por lo menos sus amigos le habrán indicado hay que manejar esto como ellos quieren. Pero esto lo único que va a terminar sepultando a los partidos políticos, va a terminar sepultando la escasa democracia de este país y sobre todo va a pretender de que nunca lleguen los sectores populares, por lo menos a ser debidamente representados, ni en el Congreso ni en Palacio de Gobierno, señor presidente. Muchas gracias. A pesar de que tenemos varias cosas que destacar, aquí hemos anotado 4 o 5 en que nos parecen las propias campañas que hacen personas que, como vuelvo a repetir, personas siniestras en los medios de comunicación, que no es solamente en campaña, sino también ya desde ahora. Están demoliendo a quienes en el futuro podrían ser excelentes líderes políticos. Y no solamente aquí en el Parlamento, no solamente en Lima. Para que termine. Perdón, señor presidente, en cada uno de los lugares de la República. Y lo que es más grave, ¿por qué no entramos? Queremos revisar hasta la contabilidad, como dice, es cierto. Como dicen algunos congresistas, la verdad, el tema es contable también, pero más allá, ¿por qué no revisamos las contabilidades de cada una de las empresas que eluden este tipo de impuestos de una manera indirecta a través de la
solventando los partidos políticos de manera indirecta, con las planillas, con incluso las donaciones que dan supuestamente en pintura, en cada una de las cosas, mientras el otro que quiere ser el pobre tiene que ir con su propia brocha e ir a pintar, tiene que comprar su tarrito e ir a pintar. Ese es el drama, señor presidente. A ver, para que termine. Es para unos y la democracia no funciona para los pequeños, señores, y para la gran población del pueblo peruano. Es una gran mentira cada una de estas cosas que la que venimos a trabajar y aparentemente queremos darle solución a través de esta gran reforma política que realmente para nosotros realmente es un fiasco. Y eso se le vemos de manera directa al señor Vizcarra y al señor del Solar y a cada uno de los halladeros del grupo de los caviares, porque esto está vinculado a una situación clara y objetiva de copar la política nacional y cada uno de los espacios. Termine, congresista. Solo para finalizar, en todo caso, esto tiene ya un nombre, un apellido y tiene una dirección clara y concreta, esta, entre comillas, reforma política. Quieren que entren calichines al Congreso, calichines en cada uno de los lugares para hacer lo que quieren en cada uno de los ministerios con los 170.000 millones de soles que en este momento dispone el presupuesto nacional y que lamentablemente de eso no estamos hablando, que es el tema de fondo. La población nos reclama a nosotros hechos concretos, pero lamentablemente no hay hechos concretos porque es el propio Poder Ejecutivo, es el que tiene que hablar, el que tiene que decir, el que tiene que... Tiempo, congresista. Le hemos dado un buen tiempo, congresista. Congresista Donaire, Patricia Donaire. Gracias, presidente. Yo quiero referirme a dos aspectos importantes. Esta reforma se rige por parámetros que hemos aprobado vía referéndum. Estos parámetros contienen principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad y la proporcionalidad. Sin embargo, no estamos viendo que el tema de rendición de cuentas, como se ha planteado por el Ejecutivo o como se está planteando en un dictamen en minoría, se esté tomando en cuenta. Y es importante, no por un tema de la esencia a la que tanto se refieren, porque para mí mucho más importante en este momento que hablar de esencia es respetar la voluntad del pueblo aprobada y materializada a través de una reforma constitucional en un referendo. Y esa voluntad nos exige un principio de rendición de cuentas y debemos ponerlo en esta ley. Lo otro, he escuchado con bastante preocupación el debate sobre los aportes anónimos. Y voy a decir que de cierta forma tienen razón ambas partes. La presidenta de la comisión tiene razón en cuanto entiendo que ve una aparente contradicción entre una regulación administrativa que sanciona con multa un aporte anónimo y, por otro lado, una regulación penal que califica como ilícito también a un aporte anónimo. Y entiendo que a raíz de esa aparente contradicción ha marcado una diferencia incorporando un monto de 4 UITs para diferenciar entre delito y sanción administrativa. Por otro lado, he escuchado propuestas que piden que se reduzca a una UIT, lo que podría permitir la diferenciación. Yo creo que por ahí no va la salida, porque de todas maneras nos vamos a enfrascar en una interpretación. Yo creo, permítame, presidenta, sugerirle que si eliminamos la sanción administrativa y solamente dejamos la penal, podemos solucionar el problema de esa interpretación a la que nos puede llevar y de este aparente conflicto que existe para ponernos de acuerdo sobre la penalización del delito de aporte ilícito, que es tan importante dentro de la reforma constitucional, de esta reforma legal. Gracias. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Me pido una interrupción antes de empezar el congresista Marco Arana, si usted lo tiene bien, señor presidente, gracias. Congresista Arana, la interrupción.
Gracias, congresista Quintanilla. Gracias, presidente. Presidente, tal como lo habíamos sustentado antes desde la bancada del Frente Amplio, si esta reforma ya en sí misma, tal como ha venido del Ejecutivo y con los dictámenes que se están pasando, no están yendo al tema de fondo, sin embargo, si se pueden introducir mejoras como las que se han planteado desde el dictamen en minoría, o como desde la reflexión y el debate que acaba de haber, presidente, si es un delito grave en un país que tiene el flagelo del narcotráfico y de las actividades mineras ilegales, el tema del financiamiento de actividades ilícitas, si eso es grave en empresas privadas, con mayor gravedad resulta si lo es a través de partidos políticos. Porque el fin de los partidos políticos es el bien público, es la democracia, presidente, y por tanto lo que allí se decida afecta a todos los peruanos y peruanas. Por eso, presidente, a través suyo vamos a alcanzar a la presidenta de la Comisión de Constitución, a la congresista Bartra, este texto sustitutorio para el artículo 3, presidente, que señala incorporación del numeral 4 en el artículo 4 del decreto legislativo 1106. Incorpórese el numeral 4 en el artículo 4 del decreto legislativo 1106 de lucha eficaz contra la... Tiene la segunda interrupción. Gracias. Incorpórese para que quede redactado en el siguiente sentido en el artículo 4, ¿no? Circunstancias graves y atenuantes. Si la congresista Rosa Bartra tuviera bien, por favor, escucharme el texto que le voy a alcanzar, por favor, para que lo pueda considerar en el artículo 4. Circunstancias agravantes y atenuantes. El que con la finalidad de lavar activos en cualquiera de sus modalidades se sirve de la estructura de un partido político. El lavado de activos ya es un grave crimen, presidente, pero si este se hace ya no solo a través de empresas, sino de organizaciones políticas que tienen como propósito servir a la nación, debería considerarse un agravante efectivamente que el lavado de activos en cualquiera de sus modalidades se sirve de la estructura de un partido político. Eso se considere agravante, presidente, y pedir que se incorpore al artículo 4. Gracias, presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Está llegando al final este debate, pero los congresistas y los legisladores tenemos que ser absolutamente responsables sobre lo que aprobamos y no aprobamos. Aprobar, señor presidente, la modificación del Código Penal en el artículo 359C y agregar que una fuente de financiamiento prohibida, inciso 2, son los aportes anónimos superiores a 4 UITs impositivas tributarias, es simplemente una situación que va a ser en la práctica una puerta abierta a la corrupción y es un engaño a la población. Bien han referido de que este debate ha sido ya consultado en el referéndum y la población se ha pronunciado porque se combata las actividades de financiamiento ilícito en las campañas electorales y eso tiene que ir la transparencia, etcétera, etcétera. Señor presidente, si se hace una actividad cualquiera sea, un cóctel, una función de teatro para recaudar fondos y se venden tickets o entradas de $500 y eso ha servido para simplemente esconder financiamientos millonarios, ¿qué vamos a responder a la población cuando decimos los aportes anónimos tienen que ser superiores a 4 UITs? Una UIT está a 4.200 soles, 4 son 16.800, 16.000 soles. 4 veces 4 aportantes que pueden ser pitufiados, como le dicen en el argot popular, van a exagerar, van a demostrar, señor presidente, que esta ley es insulsa, inútil, es una burla, es un engaño. Nosotros, señor presidente, insistimos en que los aportes anónimos deben ser eliminados. ¿Por qué, señor presidente? Se dice de que si alguien aporta anónimamente mediante una pinta en un caserío, en algún lugar
lejano de las ciudades y en las carreteras. Basta, señor presidente, decir el señor X identificado con tal documento. Pero también el Código Penal, el Código Civil admite otras formas de identificación. Se pueden decir que la persona que no tiene DNI pero es conocida en tal lugar como el alias, por decir un nombre genérico, de Pocho, ha hecho las pintas. Eso es suficiente. Nadie plantea, señor presidente, que tenga que bancarizar esa pinta, sino simplemente el aporte hay que reconocerlo y considerarlo. Por eso, señor presidente, nosotros insistimos en que este límite de aportes tiene que ser eliminado. 4 UITs es demasiado alto, va a permitir el pitufeo, va a permitir el carrusel, va a permitir que esta ley sea prácticamente insulsa, señor presidente. Nosotros insistimos en que se elimine y que se diga todos los aportes anónimos son ilegales. Incluso planteamos en el anterior debate una fórmula transitoria que podíamos concordar que fuera una UIT,